El psicólogo Javier Falla, que ahora le voy a preguntar, es psicólogo clínico, ¿verdad, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, Milagritos, muy buenas noches a todos usted, la audiencia. Eh, la pregunta está bien formulada. Cada uno de nosotros, tú, Javier, mi director de cámara, yo, que soy la conductora, la productora de este programa, Milagros Valverde, somos dueños de nuestra propia vida al extremo que podemos decidir cuándo terminar con la misma. La pregunta está bien hecha, la situación es bajo qué esquema lo respondemos, ¿no? Hay una serie, digamos, de implicancias tanto legales, sentimentales, científicas en todo esto. Hay lo que se llama el libre albedrío. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, en la forma que yo quiera. Está el respeto, digamos, a la fe católica o a la iglesia en general, en donde se supone que nosotros tenemos una respuesta de vida frente a nuestro creador y está también nuestra condición de naturaleza humana, ¿no? En donde justamente esa naturaleza nos impulsa a buscar la vida, a mejorar la vida. Entonces, sentirnos dueños en esas circunstancias, hablando en situaciones completamente sanas, normales, definitivamente nosotros no tenemos ese derecho, nosotros no tenemos esa propiedad con respecto a lo que es nuestra vida o nuestra muerte. Nos toca vivir y nuestra intención natural es tratar de vivir de la mejor manera posible y haciendo todo lo que podamos por mejorar nuestra existencia y la existencia de los que están a nuestro alrededor. Correcto. Solamente una pregunta más ahí antes de pasar a la siguiente, Javier. Tú dices, en circunstancias normales no somos propietarios de nuestra vida, ¿ya? Uh -huh. En circunstancias anormales, en circunstancias de enfermedad, por ejemplo, sí somos dueños de nuestra vida. ¿No se supone que la condición es una única y no debe variar en ese sentido? Que esté afectada sería otra cosa. La tingencia es fantástica, yo te felicito por eso. Tenemos que tener en cuenta algo, Milagros, y aquí va un punto de repente que va a chocar con muchísima gente. Hablamos de tener vidas dignas, ¿no? ¿Y qué significa tener una vida digna? ¿Mm? Hablamos de que todos debemos respetar los derechos humanos de los demás. Y en ese sentido, por ejemplo, si tener una vida digna es valerme por mí mismo, entonces una vida indigna es si es que no me puedo valer por mí mismo. Si es que tener una vida digna es agarrar y es hacer uso de todos mis sentidos, de todo mi cuerpo, entonces estoy teniendo una vida indigna si es que mi vida ya no corresponde a esos cánones, a esos estándares, digamos, de normalidad que esperamos. Ahora, nos encontramos también con una circunstancia que es el avance de la ciencia médica. En esta circunstancia del avance de la ciencia médica tenemos un inconveniente. ¿Cuál es? A medida que estos avances se están dando, las condiciones, digamos, para preservar la vida van cambiando. Y siempre estamos en la idea de que podemos estirarla un poco más. Yo diría, en todo caso, si desde el punto de vista ético nos corresponde a nosotros tratar de alargar una vida que de repente ya el mismo cuerpo no la contiene. Entonces, no es que varíen las condiciones por la circunstancia de enfermedad o de malestar o de anormalidad que nos toque vivir, sino que de repente en las circunstancias de antes, esas condiciones de vida, de salud, digamos, para vivir dignamente ya no se dan. Tendríamos que agarrar y decir, entonces la culpa la tiene la medicina por haber avanzado tanto y de repente estar permitiendo que vivamos con un hilo de vida o con un hálito que ya no nos corresponde. Hay circunstancias, Correcto. te vuelvo a repetir, que han hecho que esto cambie, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de los médicos porque son los que van a estar involucrados como profesionales en el tema. Ellos también tienen que agarrar y tienen que hacer, de acuerdo a lo que es su juramento hipocrático, hacer un mea culpa y decir, caray, ¿no?
Si este cuerpo ya se niega a seguir viviendo, si este cuerpo ya se enfermó, o sea, ¿cuál es la condición de agarrar y de alargarle la vida, de estirarla o de forzarla si es que ya no vive dignamente? ¿No es Ya, más sano agarrar y yo, responsable de la salud, decir, miren, a la familia, a la persona, estas condiciones ya no se dan y estamos dando. Una persona que vive con un respirador artificial, con una sonda nasogástrica, con un pulmón, digamos, artificial, no está viviendo por su cuerpo. Ya no está teniendo una respuesta vital natural. Estás perdón Javier, forzándolo. perdón Javier, pero en todo caso aquí Dime. habrían incluso bajo estas líneas que tú estás pronunciando, dos Uh observaciones, -huh. porque ¿quién se constituye en el dueño de esa vida? ¿El médico o el paciente mismo? ¿Quién es el dueño? Entonces ahí se va a trasladar y ahí, claro, correríamos hacia a otro profesional. Pero incluso, ¿sabes por qué te pregunto a ti? Porque tú eres psicólogo. Porque una Claro, persona con sus, digamos, lo que aspiramos todos los seres humanos es a tener un equilibrio, conciencia así es. del ser, del deber, ¿no? Uh -huh. Aunque el deber para muchos podría entrar en la moral. Sin embargo, el psicólogo, por eso es que incluso a las personas, por ejemplo, o muy menores o muy adultas, para efectos legales se le pide inclusive una prueba, un examen o de un psiquiatra o dependiendo si es una persona adulta, un geriatra, para saber si está ubicada en el espacio-tiempo persona, por ejemplo, ¿no? Para Claro, saber que un está... examen de salud mental. Así es. Entonces, una persona que está en pleno uso de sus facultades, o vamos a decir, por lo menos en uso mental, y tiene algún problema de movilidad, por ejemplo, podría decir, no, pero esto ya no es una vida digna, estoy dependiendo de una silla de ruedas, o estoy dependiendo de robots, porque ahora hay todo esto que incluso ya se puede manejar con Claro. la mente. Entonces, Ajá. ahí quisiera que por favor nos aclararas. Mira, de repente la conjunción tenemos que tenerla en cuenta desde el punto de vista de cuáles son las motivaciones que tú todavía, en las condiciones en que te encuentres, de salud, tienes para seguir viviendo. En ese sentido, por ejemplo, una persona que tiene pie diabético y que sufre, por ejemplo, una amputación, ¿no? Puede tener todavía la conciencia de que tiene una lucidez mental, de que tiene una experiencia que transmitir, de que todavía puede estar haciendo cosas por sí mismo y que puede ayudar a otras personas. Yo creo que el tema también pasa por el sentido de utilidad con la que nosotros estamos desenvolviéndonos. Si nosotros agarramos y comenzamos a sentir de que ya no estamos cumpliendo ningún tipo de acción dentro del mundo, que estamos, como se dice, siendo una carga, es muy probable entonces de que haya eventos, como tú dices, para una evaluación de salud mental, hayan eventos que estén generándonos procesos depresivos o de estrés muy fuerte. Entonces, si es que yo a eso agarro y de repente le dirijo mi atención, mi motivación única y exclusivamente al hecho de que yo ya no produzco, yo ya no hago nada, Uh entonces es muy -huh, probable que de repente llegara a una circunstancia de eutanasia o de decisión de finalizar la vida, pueda tener una justificación, entre comillas, para esa persona, uh ¿sí? -huh. Yo hablo de la condición, digamos, clínica, de la condición médica, en el sentido de que, ¿por qué, si es que sabemos que un cuerpo ya no está respondiendo, por qué estamos estirando su proceso de vida, si es que si el cuerpo me refiero, ya no responde a esto, ¿no? Hacerlo vivir en forma artificial de por sí es un sufrimiento enorme para esa persona, ¿no? Cuando esta persona siente o cuando ya está viendo que su cuerpo, digamos, se deteriora, que su cuerpo no lo acompaña para nada, definitivamente la sensación de inutilidad, de sentirse una carga, de sentirse apagado frente al mundo, entonces ya no le da una motivación de vida. Perdón, Yo Javier, que te diría que en interrumpa. todo caso, Perdón que te yo interrumpa. diría, Entonces, por perdóname, ejemplo, una persona que perdóname, sufre de Alzheimer, entonces estaría en ya, semejante circunstancia y diría, no, ¿sabes qué cosa? Deja escrito, si yo voy a sufrir demencia senil a el grado extremo, entonces
sencillamente aquí yo quiero fallecer. O sea, una cosa es Pero retirar la sonda, retirar el respirador artificial y otra es aplicar una inyección letal, con contenido, quiero decir letal, ¿no? claro, claro. Ahora, el tema de la eutanasia pasa por una situación de conciencia. O sea, hay una lucidez, en este caso en el cerebro, que te permite Pero, ver cuál es tu realidad y obviamente pero que sí, tú te confrontas con ella, ¿no es cierto? Y claro. tú te sientes inconforme, insatisfecho con lo que estás viviendo y sobre todo te sientes pues mal contigo Pero si mismo. así fuera, entonces Y en el tú caso sabes, de lo que tú me dices del Alzheimer, no es estamos hablando de progresivo, una el persona que deterioro es está con progresivo, conciencia de, pero el perdón, no deterioro te es escuché, progresivo. discúlpame. Sí, perdón, el deterioro de una persona que tiene este cuadro del mal de Alzheimer es progresivo y en pleno uso de sus facultades mentales, sabiendo que su enfermedad en el futuro, el pronóstico es pésimo, también va a decidir en un momento determinado, decir, ojo, si yo llego para allá, no quiero vivir, porque no tendría la Sí. dignidad, etcétera, etcétera. Ujú. Por eso yo te decía, o sea, ¿qué tenemos que agarrar? Primero que nada, tenemos que definir bien, ¿no es cierto? Si es que nosotros establecemos cuál es el dominio de la ley, o por lo menos cuál es la base de una ley, ¿no? Entonces, tendríamos que agarrar y estar señalando de que en sí el concepto de ley existe desde el momento en que el hombre decide vivir en comunidad. Y cuando comienza a vivir en comunidad, tiene que aprender a vivir en consonancia con lo que el grupo humano señala. En Grecia, en sus primeros momentos, la ley, digamos, tenía tres preceptos, ¿no? O sea, tres formas. Una era la ley divina, la otra eran los decretos humanos y los otros eran las costumbres. O sea, la ley no aparecía simple y llanamente porque a alguien se le ocurría, ¿no? O sea, uno tenía cierto tipo de costumbres, cierto tipo, digamos, de continuidad en un quehacer, en una actividad, y entonces se aceptaba como ley eso. Ahora, si eso se supone que debería estar pasando, entonces la obligación primera del Estado es promover el bien común, aquello que es bueno para la sociedad y a la vez atender subsidiariamente las necesidades de las personas que por algún motivo no pueden satisfacer. Entonces, si una persona se siente en la incapacidad, digamos, de vivir tranquilamente, el Estado debiera apoyarla en el sentido de facilitarle una forma de vida. Porque si no entramos a los procesos, digamos, de estrés y de depresión que estaba señalando yo antes, en donde la persona se siente carga, no se siente una persona de repente que pueda ser atendida con normalidad y sin perjudicar demasiado a su familia. Esto no sucede. Yo estoy señalando la idea de que estos procesos de repente de eutanasia a la que estamos asistiendo en estos últimos tiempos con lo de la colega, Uh -huh. básicamente están en el hecho de la desesperación que siente la persona consciente de que no puede sostenerse y que está siendo simplemente una carga para su familia. No vive dignamente, a pesar de que estamos hablando de que si debemos morir con dignidad, ¿no? Se habla mucho de eso, pero ¿cuál es la situación de vida digna? Esa vida digna en donde nos valemos por nosotros mismos, en donde podemos hacer de repente valer nuestros derechos. Porque cuando nosotros hablamos de dignidad, estamos hablando de la persona que se hace valer como ser humano. Claro. Y si es que no podemos hacernos valer como seres humanos, si no nos sentimos honrados en nosotros mismos, con el valor que tenemos como seres humanos, entonces nuestro proceso va a agarrar y simplemente va a dirigir nuestro pensamiento, nuestro proceso mental a la idea de que nosotros no valemos y somos carga. Y al suceder eso es que se produce de alguna manera la idea de que debo acabar, debo terminar. Si hablamos Claro. de vidas dignas, en donde Ah, cada uno puede hacerse valer por sí mismo, trabajar, producir y sentirse útil a la sociedad y ayudar a su familia, entonces, ¿cuál sería la forma de muerte digna? ¿Cuántos casos tendríamos que estar señalando entonces de que hay una muerte indigna cuando hay asesinatos, cuando hay violencia, cuando hay un atropello, cuando de repente hay un accidente de repente producido claro, claro, por las perdón, circunstancias?
Perdón, Sí, Javier, dime. en el caso de un asalto y que cuyo desenlace fuera la muerte, estamos hablando de otro tipo de circunstancia. Primero hay un delito, ¿no es verdad? Ya marcado, con violencia, puede ser hasta con premeditación, pero en todo caso es un acto delictivo. De este lado estamos hablando y además sorpresivo en muchas ocasiones para la persona, digamos, que asesinan, ¿no? Pero estamos Claro, hablando, en este caso, de otra circunstancia. Estamos hablando de una persona que está o en la casa, o en el hospital, o en la clínica, o en un centro de reposo, y que sabe que el cuadro que tiene no es, ni siquiera tiene mayor esperanza de vida, ¿no? De eso estamos hablando. claro. Entonces, la pregunta es cierto, por eso yo te Perdóname, decía, perdóname, sí, Milagros. Hay una cuestión aquí, ¿sí? Hablar de eutanasia, de acuerdo, digamos, a las premisas básicas para la presentación del caso, es de darle una muerte digna a la persona. Ojo, ni siquiera consideramos la idea de tener una vida digna, sino de tener una muerte digna. Entonces, allí sí cabe la comparación de todos los hechos, de repente ok, envueltos en circunstancias delictivas o violentas, que agarran y terminan desapareciendo a un montón de gente. Si tú hablas en estos instantes, por ejemplo, de eutanasia como un problema o como una circunstancia de repente que busca una forma de muerte digna, yo te pregunto una cosa. Hasta hace un par de años atrás estuvimos ante un congreso que estuvo discutiendo a como dé lugar, metiendo como sea el tema del matrimonio entre pares, digamos, de pares géneros, ¿no? En algún momento se discutió, se buscó de repente, como decía yo antes, en el promover el bien común, se consideró, por ejemplo, que la eutanasia debería tener una legislación específica, teniendo en cuenta de que hay un derecho de una muerte digna, como se dice, para las personas que están enfermas. No se hizo. Se trató de justificar 100% de que el matrimonio entre parejas de género par, señalando de que era mucho más importante que cualquier otra ley. Nosotros agarramos y estamos disfrazando, sobre todo en nuestra clase política, disfrazamos nuestros intereses simplemente de acuerdo al momento, de acuerdo a la circunstancia. Y en este sentido, por ejemplo, hablando de la colega que está pidiendo su derecho. posibilidad, digamos, de muerte asistida, yo te diría, ¿sabes una cosa? Esta persona está completamente centrada ahorita en no estar produciendo, en no estar haciendo nada, y prefiere simplemente desaparecer. Esto no termina ahí con la señora, porque va a comenzar a haber todo un lío, digamos, legal con respecto al profesional que acepte o que no acepte ejecutar la orden. Porque también ese profesional tiene derechos y tiene principios, tiene una libertad de conciencia. Y va a tener que agarrar y decir, yo sí quiero hacerlo porque me parece que es importante que esta señora descanse en paz, o yo no lo quiero hacer porque va en contra de mis principios, no solamente profesionales, sino como persona. Uh -huh. Entonces, te vuelvo a repetir, el deslinde no es solamente el hecho de agarrar y de aceptarlo. Y yo desde el punto de vista psicológico, dentro del entendimiento y de los conocimientos que yo tenga, yo considero que si la señora, en este caso, está llegando a este punto es porque se está sintiendo inutilizada por el sistema. Y porque se está llegando a un punto en donde se está llevando a un extremo, ¿no? Su existencia, cuando ya su cuerpo no está respondiendo. Yo leía acerca de lo que ella está pasando en estos momentos. Ella no puede alimentarse. Ya el problema que tiene ya le ha afectado no solamente su respiración natural, sino su alimentación. Y eso definitivamente va a hacer de que ella se sienta muy mal frente a su familia, se sienta una carga, si no es justo. Yo una vez tuve la oportunidad de conversar con un médico que él agarraba y estaba encargado de ver la estructuración de rendimiento de un hospital. Y sabes una cosa, lo que más me sorprendió fue cuando agarró y dijo, ¿cuál es el costo-beneficio del el número de camas que tiene un hospital? Yo lo veía desde el punto de vista de que, caray, un paciente llega, está enfermo y necesita tener un lugar donde estar.
Pero él agarró y dijo, no, tenemos que agarrar y tener en cuenta qué tipo de enfermedad tiene, cuál es el tiempo de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico, de recuperación que tiene, y esa cama tiene que agarrar y tiene que tener una producción. O sea, no podemos tener un paciente más tiempo del que corresponde, porque eso ya sería perjudicial para el rendimiento hospitalario. Si uno lo ve fríamente, uno dice, caray, o sea, la única manera de que un hospital rinda es justamente habiendo el movimiento de pacientes. Pero ¿qué pasa con el paciente crónico? ¿Qué pasa con esos pacientes que de repente incluso van al hospital y son abandonados por la familia? ¿Qué hace el Estado en todo caso para proteger a ese ser humano? A eso me refiero yo cuando señalo de que el fin del Estado es promover el bien común. Y en este sentido, esta señora debe sentirse, y creo yo que cualquier paciente que está en una situación extrema, deben sentirse en una situación en donde no sienten más que sensación de carga y de malestar frente a la familia. Y yo sí, sinceramente, en ese sentido, yo sí pienso que en todo caso, el que tendría que tomar la decisión es el propio paciente, obviamente teniendo la conciencia en su en su completo estado. O sea, Correcto. no dejando a que agarre y que de repente otra persona decida por él. Muy bien. Es decir, que si, digamos, el Colegio de Psicólogos de Lima, del Perú, te Claro, propusiera ser el representante, tú sí estarías a favor, ¿correcto? Es eso. sí, yo sí, ¿no? Si es que revisamos, como te digo, todos los que son los conceptos de ley, de derechos humanos, de vida y de muerte digna, ¿no? De libertades de conciencia, ¿no? De la condición humana, que significa el, que te digo, el derecho de ser y de existir. Y tu condición humana, tú la manejas en función a tu experiencia, en función a tu conciencia. O sea, eh, tú no le puedes decir a una persona con el nivel intelectual que tenga, con el nivel profesional que tenga, tú no le puedes decir, ¿sabes una cosa? Tú tienes que aprender a vivir de esta manera. Tú puedes tratar de organizarla y dirigirla de repente para que se adapte a un sistema de vida. Pero al final el que toma decisiones es él. Y una persona que está enferma y que está en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a decidir. Ujú. O sea, no es Correcto, justo que correcto. sean terceros los que decidan por esa persona qué hacer con su vida. Es obvio que tenemos que tener como condición sine qua non el hecho del estado de gravedad, de la salud, de vida en que se encuentra esta persona, ¿no? Que yo sepa, ahorita, por ejemplo, suicidio, alguien va a decir, tenemos que enjuiciar a esa persona que se suicidó, si Correcto, ya no hay nada más que hacer. correcto, ¿Mm? correcto. Muy bien. Suicidó, desgraciadamente tomó una decisión y no hay ningún proceso que la justicia haga en contra de él. Desde el punto de vista religioso, hace mucho tiempo atrás, la persona que se suicidaba no podía enterrarse en el cementerio de la iglesia, se le negaba el acceso. En estos momentos, una persona se suicida y nadie dice nada. El Estado no dice, oye, tiene culpa, esta persona decidió matarse y hay que negarle de repente su derecho a morir, que se quede vivo. Nadie dice eso. O sea, a las condiciones tenemos que irnos a todos los extremos. No, no podemos quedarnos solamente en la situación específica de paciente en cama, de paciente en cama clínica, hospitalizado en su casa, con ayudas eh, artificiales para que siga con vida. No, en todas las circunstancias. Y en todas las circunstancias, te vuelvo a repetir, no hay en nuestro país nada que nos asegure una muerte digna. En estos correcto. momentos yo te pregunto, ¿cuántos pacientes de COVID que han fallecido han tenido una muerte digna? ¿Cuántos han sido asistidos realmente por el Estado o por los médicos en sus verdaderas condiciones de trabajo? Cuando sabemos perfectamente que estamos en una condición en donde camas, faltan medicamentos y ya no hay lugar para atención. ¿Estamos muriendo dignamente? ¿Por qué nos lamentamos tanto? O sea, no podemos agarrar y hacer una parte, una circunstancia exclusiva para este tipo de muerte cuando estamos teniendo condiciones en nuestra vida diaria de completa anormalidad. Perfecto, Javier. Perfecto. Hemos atendido las razones y sobre todo
los argumentos que has esgrimido en esta entrevista. Tomaremos, de hecho, yo terminando el programa voy a volver a escuchar la entrevista que va a quedar alojada en el fanpage de Milagros Valverde o en el canal de YouTube. Y por supuesto voy a repensar porque en esta oportunidad te hemos preguntado a ti, que eres psicólogo, pero que además, no sé si lo puedo decir, además tu confesión de fe es la católica, ¿no? De manera que todavía Así es, doblemente para así es. entender. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por este tiempo, por tus conocimientos que has compartido y a partir naturalmente de la reflexión desde tu experiencia. Gracias a ti, Milagros, por esta invitación nuevamente, a tus radioescuchas, a toda la gente que te ve y que te sigue, y esperamos servir, esperamos ayudar de alguna manera. Ciertamente es valioso al profesional que acabo de consultar. Que tengas una muy buena noche, Javier Falla. Muchísimas gracias, Milagros. Cuídate mucho. Tú también. Hasta pronto. Volvemos.